25 de mayo, Viva la Patria por Radio A. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos viendo la transición, claro, porque tenemos dos cámaras. Bienvenidos y bienvenidas a la Variedad en Radio iStream. Veamos la ciudad de Avellaneda un poco como con una neblina, porque si tenemos una alerta justamente que tiene que ver con neblinas matinales que se van a sostener, pero se van a ir disipando, ¿eh? Son cuestiones meteorológicas que no afectan, en este caso, a nuestras transmisiones. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a La Varieté, como les decía entonces, este ciclo de charlas, de encuentros, donde nos sumergimos en diferentes mundos, ¿eh? Y hablando de mundos, este mundo lo compartimos claramente que sí, con Jean Villordo en la presentación técnica el día de hoy, acompañado de Ale Torres, nuestra productora Susana Sánchez también que nos acompaña, Nati Estrada, que compartimos este ciclo y en redes también, y por supuesto saludamos a nuestra directora de comunicación, quien coordina el aire, Mariana Piru Gaby Cagosiascoa. Mi nombre es Lufenti y los voy a acompañar este ratito en esta charla que justamente vamos a meternos de lleno con un encuentro teatral, porque vieron que el Cine Teatro Municipal Wilde viene siendo escenario de música, de talleres, pero el teatro no falta, claro que no. Y en esta oportunidad se va a estar presentando la obra de teatro El Crimen de San Patricio el próximo 29 de mayo. Esta conmovedora obra justamente de teatro que nos trae la adaptación de la historia de la masacre de la iglesia de San Patricio que ocurrió en 1976. Estamos viendo justamente el flyer en la pantalla, donde fueron asesinados 3 sacerdotes y 2 seminaristas pertenecientes a la Orden de los Palotinos. Por eso, para darnos el detalle y contarnos cómo fue todo ese proceso, le vamos a dar ya la bienvenida a su directora y dramaturga, atención, y también, ¿saben qué? Es psicóloga. Ahora vamos a charlar de todo con ella. Ella es Elba, justamente, de Grossi. Bienvenida, saluda aquí Luciano y el equipo de la radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy contenta y escuchando lo que decían. En realidad no es una adaptación, es una obra escrita sobre los hechos reales. Es ficción sobre un hecho real. En este caso, el asesinato de los curas palotinos y de 2 seminaristas en la iglesia de San Patricio, de acá de Capital, el 4 de julio del 76. Bien, entonces hecha la aclaración, porque justamente así estaba plasmado en las redes, como una adaptación. Pero bueno, más allá del término, que se entendió perfectamente que es una obra escrita de tu autoría, Elba, nos lleva a preguntarte también, justamente cómo fue ese proceso de recopilación tanto de información, el proceso también de armar el guión. ¿Cómo fue lo que vos quieras compartirnos? Bueno, mira, en aquel entonces, en el 76, cuando las noticias no salían en el diario así día a día, sino que por ahí se sabía un mes después, yo me entero accidentalmente de esto al otro día del crimen. Y ese tema siempre me impresionó. Pasaron muchos años. Y cuando se conmemoraron los 40 años, o sea, hace 10, escuché al único sobreviviente que hubo de esa matanza, porque casualmente no fue a la iglesia, se quedó en Capital, en el centro con los padres, y por eso se salvó. Y cuando lo escuché hablar del tema, me interesó escribir una obra sobre eso. Y bueno, es un tema que me generó mucha empatía, sobre todo porque hasta el día de hoy el crimen está impune. Claro, eso es también lo que hace que la obra tenga también ese significado, ¿no? Un crimen obviamente que marcó una época muy oscura en nuestra Argentina, pero también reivindicando las figuras de alguna forma también de quienes colaboraban y ayudaban mucho en esa época. Digo, no es casual que los hayan matado. Justamente en esta obra creo que se trata también de abrir un poco la mirada de por qué ocurrió, ¿verdad?
Claro, hay diversas hipótesis, pero la cosa Ujú. es que estos padres eran diferentes a lo que había hasta ese momento en ese barrio, que como dice la vecina es un barrio de copetudos hasta el día de hoy, que es Belgrano, el estamos. barrio de Ujú. Belgrano R. Y ellos Ujú. representaban algo diferente y bueno, empezó a acercarse a la iglesia gente muy humilde por la ayuda que ellos le prestaban. Claro, sí, 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 sí. Y ese proceso de investigación, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque imagínate, vos recién nos decías, me contabas que estabas ahí Mm. muy cerca de esta situación de que mientras sucedía, vos te enterabas, ¿no? Como muchas personas que seguramente en aquella época se iban enterando con los medios de aquel entonces, ¿no? Pero ¿cómo fue Sí. hacer esa reconstrucción del testimonio, de Bueno, los aspectos de ellos? empecé a leer, sí, perdón, empecé a leer los artículos de la época y lo que más me hizo pensar fue el acta policial que se levanta al Ujú. día siguiente del asesinato, con todos los detalles. Y hay un documental que no recuerdo en este momento quién lo dirigió, que se llama La Masacre de San Patricio, que también me ayudó bastante, donde hay testimonios de otros religiosos y demás, y de lo que pasaba en la época. Ahora, lo curioso y lo que más Sí. me conmovió la función precisamente en el comedor de la iglesia el sábado pasado. Nosotros la hicimos 2 temporadas seguidas en el Teatro Tadrón, El acá Tadrón. en Capital, Ujú. pero esto fue increíble, no teníamos luces porque imagínate, un comedor escolar no es un teatro, no teníamos luces, había que suplantar mucho eso de los climas que dan las luces. Claro. Y sin embargo la emoción llegó igual, porque lo que me impresionó más, el martes pasado tuvimos el ensayo en la iglesia y luego de Wow. terminarlo, el padre Sebastián, quien está a cargo en este momento de San Patricio, Sí. nos llevó a las habitaciones que eran de los curas Ay, y qué a la sala donde fuerte. fueron asesinados. Y lo Wow. curioso es que yo, sin saberlo, describí bastante parecido el lugar. No me preguntes por qué, no tengo la menor idea. Qué Y fuerte. además Sí. estuvo, resulta que los cadáveres los encuentran un ayudante del organista y una vecina. Y bueno, estuvo el verdadero protagonista, que en ese momento era chico, tenía 16 años. Y estuvo también cuando la estrenamos y estuvo el sábado, lo cual es muy emotivo. Se me pone la piel de gallina, es inevitable este relato. De hecho, Es impresionante. estamos acompañando, de hecho, te digo ahora en el streaming también, para quienes los que están viendo y los que están escuchando, les voy relatando también. Estamos viendo en el streaming parte de ese material que también está subido en las redes sociales, que ahora vamos a ir diciendo, de Ajá, ese momento tan doloroso cuando se hizo el funeral, bueno, y se acompañó también, por supuesto, vemos la sí. concurrencia también de muchas personas, porque realmente, y también escuchaba el testimonio del padre Paco en una Fue, entrevista que decía que justamente fue no sé si la masacre que marcó un hito en América Latina. No, no hubo una fue masacre de este tipo, ¿no? es la mayor masacre de la Iglesia Católica en América Latina y Ujú. estuvimos en el barrio de Isla Maciel del Padre Sí, Paco estuvieron con el padre haciendo una Paco. función, estuvimos en la casa de las abuelas en la ESMA, Ajá. porque además estos contactos nosotros no los buscamos, estrenamos la obra y nos empezaron a llamar. Yo Mira, ni sabía que existía una asociación de mártires palotinos que colaboraron muchísimo en la difusión con nosotros. Realmente es más de mira lo que yo podía vos. esperar. Yo que hace años que escribo y que dirijo, la escribí como escribo todas las obras. La presenté en un concurso en el año 2018, que Ujú. ganó el primer premio, el concurso de la Sociedad Argentina de Escritores y de la bancaria, pero nunca pensé que la repercusión llegara así, porque apareció gente que me dice, yo me casé ahí, yo bauticé a mis hijos, yo tomé la comunión. Increíble. Me imagino que te trajo un montón de satisfacciones, digo, una historia tan cruda, tan cruel, digo, que Tan tuvieron que horrible, atravesar, sí. digo, como que de alguna forma vio un poco de luz, tanta oscuridad. Pienso con vos ahora mientras reflexionamos, porque digo, los reconocimientos son válidos, obviamente, y creo que le dan muchas más énfasis también a la obra. Una obra que fue, de hecho, que como bien vos decías, empezó a tener escena por allá por el 2024, ¿verdad? En el Tadrón.
Sí, la estrenamos en Tadrón Mira vos, creo que no me acuerdo si era en mayo o en agosto del 24. mira Sí, vos. sí. Y después, Y no, sí. y realidad y ficción se mezclaron de una manera que nos llegó a sorprender a todos. Yo, por ejemplo, hasta una semana antes ni sabía que el organista vivía, ni siquiera que existía, ni siquiera sabía su nombre. Me lo entero justo cuando estamos por estrenar, porque una compañera del elenco me dice, ¿sabés que vive? Sigue siendo el organista de San Patricio. Qué Sí, fuerte. sí. Y me imagino que para vos también te debe haber conmovido muchísimo, porque el haberlo vivido en aquella época, de alguna forma tan cerca, y digo, con los años, resignificar esta historia y cruzarte con otras Sí, personas que sobrevivieron, digo, no es casual, ¿no, Elba? y ¿sabés qué es lo más interesante? Mira, recién vengo de una radio, ¿no? Ujú, Con una de mis compañeras del elenco, y la gente no conoce esta historia. claro. Gente de 60 años que me dice, no, yo nunca escuché hablar. Gente que fue a escuelas religiosas y no escucharon Ujú. hablar, no sé por qué es un tema tan, o no se difundió. Hay una calle en Belgrano R que se llama Mártires Palotinos y la estación de subte Echeverría se llama ahora Echeverría Mártires Palotinos. Mira Pero vos. no, la gente no sabe esta historia. Son como esas vueltas de giro de nuestra historia que se empiezan a conocer. Sé que me estaba acordando también que tiene que ver justamente con una charla que tuve hace unas semanas, con una presentación, un libro de hijos e hijas exiliados y exiliadas en la Sí, dictadura, durante la dictadura. Claro, y esa historia de esos niños y niñas que se exiliaron con sus familias tampoco se conocía mucho. Por eso ellos armaron una agrupación y estuvieron presentando hace muy poquito acá un libro en Avellaneda. Pero pienso en esto también con vos, de que estas historias sucedieron en un momento, en un periodo muy oscuro de terrorismo de Estado en nuestro país y que sí. fueron escondidas de alguna forma y quedaron pendientes para que se puedan contar. Por eso creo que esta obra también es importante que siga Y, teniendo escenario. y- y además, ¿sabés qué ocurre? Fue al principio, porque Claro, al la principio dictadura tiene el 76, 24 de marzo y esto es en julio. julio. Como que el primer año que era tan convulsionado, quedaron muchas cosas sin Sin conocerse, ¿verdad? conocerse. Creo que tiene que ver con esto. Y que bueno, ahora a raíz de los 50 años salieron a la luz. Exactamente. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son aquellas reacciones o cuáles son aquellas situaciones que has visto en las personas que van a ver la obra? Digo que además también atraviesa diferentes generaciones. ¿Qué es lo que sucede o que vos también observás en aquel público que ha visto la obra y que también te ha llamado la atención? Bueno, en general que se emociona muchísimo y lo que más me llamó la atención es eso, el desconocimiento. Ujú, Un día había un espectador en el teatro, te digo, que era italiano, que vino con su pareja, que era una chica argentina, y se mostró tan asombrado de todo, claro, no tenía la más mínima idea de nada, claro. y y le tuvimos que contar qué pasaba, porque le llamó mucho la atención. Quizás si yo estoy en otro país y cuentan un suceso histórico, me pasa lo mismo. Sobre todo sucesos que fueron acallados, porque, ojo, no nos engañemos, hubo una gran complicidad de un sector de la iglesia y de un sector del Estado. Ujú. Tal Sí, es así que cuando los velan, después que le entregan los cadáveres, van autoridades de la iglesia, van autoridades del gobierno, como que no se sabe qué pasó, no se aclara, claro. pero hicieron una misa de cuerpo presente y demás. O sea, le dieron todos los honores de muertos, pero sin aclarar cómo murieron. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, y eso en la obra, imagino que un gran trabajo con actoral ahí en escena, donde plasmar también todo este mundo Sí, allí en las sí, tablas. me ¿Cómo fue ese gustaría. proceso con los actores y las actrices? Bueno, el proceso fue muy bueno, por suerte cuento con un elenco muy colaborador, donde también ellos están muy, digamos, ensamblados con el tema, interesados, Bien. y colaboraron de toda manera, inclusive ahora que estamos con estas giras, y bueno, es a todo pulmón lo que hacemos, ¿no? A través de los que tienen autos, llevamos la escenografía, el escenógrafo trae sus cosas, y entre todos vamos armando la cosa con mucho esfuerzo, pero muy contentos y con mucho placer. Me gustaría nombrar al Sí, elenco, ¿puedo dale, hacerlo? obvio que sí. Mira, Sí. me ganaste de mano, te lo iba a nombrar yo, pero usted, palabra autorizada, señora.
Guillermo Flores, que Sí. hace el personaje del organista, Ujú. Melody Yares, que sería una vecina, Soledad Cano, que es la mamá de uno de los seminaristas asesinados, y Julián Pardo, el policía. Después tenemos en la asistencia a Germán Viero y a Belu García, y Bien. en la escenografía y vestuario a Pablo Graciano. Y algo muy importante, tiene Bien. música en vivo. Y el Atención. músico que hace teclados y percusión es Mariano Schneier. Excelente. Has nombrado todo este gran equipo que se está preparando para próximas funciones, porque quiero adelantarles algo, ¿eh? Ellos y ellas tienen Instagram allí, no sé quién lo usará, quién lo Sí, publicará, pero tenemos un Instagram que se llama El úseme. Crimen de San Patricio. Excelente, @el crimen de San Patricio, así lo van a encontrar, única cuenta, no hay otra igual, donde van a encontrar obviamente fragmentos, algunas fotos, donde estuvieron, no es como una especie de cerradura para que puedan chusmear y ver y compartir y por qué no también acercarse en esta ocasión al Cine Teatro Municipal Wilde. Ahora vamos a repasar si querés la próxima fecha porque tengo todo acá ya a mano, mira. Sí, Pero vamos sí. a la fecha que nos compete a nosotros, porque El crimen de San Patricio, esta obra llega el 29 justamente de mayo a las 20 horas en Juan Cruz Varela 6261. Recuerden, amigos y amigas, que tienen que hacer sus reservas al 11 7107 1800. Es un show al sombrero, me gusta decir a mí, Eso es lo consciente. importante. Eso quería aclarar, ¿no? Sí. Que en este momento es muy importante. Ujú, Cada sí. uno colabora como puede. Tal cual, tal cual. Y es una obra que yo te quería preguntar esto también importante. ¿Es apta para todo público o a partir de qué Sí, edad? sí. No, no. Sí, es apta para todo público. Por ahí un chico de 5 años se va a aburrir Claro, lógico. directamente. Pero yo creo que a partir de 11 años vienen chicos acompañando a sus padres, vienen. Excelente. @cineteatro municipal wilde.mda en Instagram para que sigan la cuenta oficial de allí de todo lo que están realizando. Y les adelanto que también allí ustedes fueron publicando que el próximo encuentro va a ser en julio en el Teatro La Mariana, en Luján. Se van para Luján. Sí, todavía no está confirmada esa Mira. fecha porque desgraciadamente Ah, competimos con los cuartos de final del campeonato. Tenemos que mira. ver. Lo que sí está confirmado Sí, el 22 de agosto en Teatrarte en Devoto, mira vos. 22 de agosto, que es sábado a las 20:30 horas. Excelente, ahí pasamos y repasamos un poco también la gira teatral que están teniendo. Elba, ha sido realmente un placer, un gusto charlar este ratito contigo y lo que vos quieras también Bueno, muchas agregar o invitar gracias. a vecinos de Avellaneda porque es la primera vez que van a estar allí en el Cine Teatro Wilde. Sí, sí, sí. Que vengan, que nos vengan a ver, que nos va a encantar y van a salir muy conmocionados y muy interesados en esta parte y en este recuerdo de la historia argentina. Gracias, un abrazo de todo el equipo aquí de la radio, por supuesto, para vos y todo el elenco. Bueno, gracias para todos ustedes. Ha Un sido un beso. gusto. Gracias. Qué genia. Ella es Elba de Grossi, ella es dramaturga y directora de esta obra que se presenta, por supuesto, aquí en el Cine Teatro Municipal Wilde, El crimen de San Patricio. Muy bien, acá estamos, sin más preámbulo, hay que saludar, claro que sí, y agradecer como tiene que ser. Gracias, Jamie Jordash en los controles, acompañado de Ale Towers. También le mandamos un beso grande a Ro, nuestro operador también, que está ahí, se está mejorando, así que pronta recuperación. Y también saludamos a todo el equipo allí en la producción general, Susana Sánchez, también a Nati Estrada, que está en las redes y con quien compartimos este ciclo, a nuestra directora de comunicación, Marina Piruca Becausa-Ascoa, y también a todas las personas que integran, por supuesto, el edificio municipal Leonardo Fabio. Se quedan con la mejor compañía, la radio pública de Avellaneda. Chau. Radio A. Escúchanos en mda.gov.ar.